Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Aleluya. Como el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos de fuego, del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y termina el versículo diciendo: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, gloria al Señor. Amén. Aquí el profeta Isaías le dice al pueblo de Dios que si hacemos lo que Él nos manda hacer, que si cumplimos con lo que Él nos manda a cumplir, la parte de Él la va a cumplir en nosotros, y su promesa en nosotros es que todo estará bien. Aleluya. En estos versículos, principalmente en el versículo del 1 al 5, nosotros podemos extraer de ahí tres promesas en la profecía que Isaías hace, tres promesas que Dios le está diciendo al pueblo. Número 1, dice: la luz de Dios resplandecerá en los que a Él se acercan. La luz de Dios resplandecerá en los que a Él se acercan. Y sabes una cosa, Él no puede brillar en aquellos que no han permitido que Él penetre a su vida, en aquellos que no han permitido que Él sea parte integral de su vida, de su día a día. Él no puede brillar allí en ese lugar, porque allí va a haber tinieblas. Mira lo que dicen los versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y cuando dice está ahora, se está refiriendo aparte a las tribus de Israel. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que para aquellos que son creyentes, la promesa es que la luz, esa luz que representa Jesús, esa luz que brilla en ti, es la luz de Jesús.
Y esa luz va aumentando y hará que en la medida que va aumentando, hará que vayan desapareciendo las tinieblas que moran en aquel que no le ha dado la oportunidad al Señor. Cuando abrimos nuestro corazón al Señor, así que esas tinieblas que están ahí, penetra la luz de Dios y estas tinieblas se irán disipando, se irán saliendo. Esas tinieblas es lo que Satanás ha permitido, o que lo que nosotros hemos permitido que Satanás deposite en nuestras vidas. Muchas veces placer, muchas veces odio, muchas veces rencor. Depende de la realidad de cada uno de nosotros. En nuestra vida pasada y aquellos que han recibido al Señor, que se han arrepentido, lo que era su vida antes de conocer al Señor. Así que usted ha visto. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ir por un lugar con un día brillante como el día de hoy, para la gloria de Dios, y ha visto un grupo de nubes en un lugar en particular, y ese sol brillante en esos espacios que dejan las nubes abiertas, cómo se refleja esa luz, cómo entra esa luz. Y cuando yo veo eso, veo precisamente cómo es la luz de Jesús en cada uno de nosotros, que entra, no importa cuando nosotros le damos la oportunidad, esa luz entra y las tinieblas van a ir disipándose con esa luz. Algo así. Así que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa. ¿Cuál es la situación que tú estés pasando? En los días pasados, en la mañana de hoy. ¿Cuál es la situación que tú puedas estar pasando? Si nosotros como su pueblo, si nosotros nos mantenemos firmes en Él, si nosotros nos mantenemos adorándole a Él, si nosotros nos mantenemos adorándole como la adoración que nosotros acabamos de tener, donde todos nosotros derramamos nuestro corazón al Señor, dándole gracias, aún en las situaciones difíciles. Nosotros derramamos nuestro corazón, y si nosotros seguimos buscando su rostro honestamente, de todo corazón, nos mantenemos firmes, nos mantenemos fieles, dispuestos a seguir hacia adelante, Él va a dispersar las tinieblas que nos van afectando, las situaciones que nos puedan estar tocando, lastimando, y su luz brillará en cada uno de nosotros. Esa luz que otros pueden ver la paz de Dios en ti. Esa luz que no importa por la situación y las circunstancias que nosotros estemos pasando, la gente a nuestro alrededor no lo va a entender, porque es la luz de Cristo que vino a nosotros a brillar, a suplir la necesidad. El título del mensaje en la mañana de hoy es Príncipe de Paz. Y ese príncipe de paz precisamente ha venido a traer paz a nuestras vidas. En medio de los conflictos, en medio de las situaciones, va a haber paz en nuestras vidas, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier diagnóstico. Él va a traer paz a nuestras vidas. Tenemos que permitírselo. Tenemos que abrirle las puertas. Y esos rayos de luz para nosotros significa el nacimiento de Jesús. Significa, esa profecía está diciendo que un niño os he nacido, o sea, viene un niño a la tierra, ese nacimiento de Jesús en la tierra
trae esperanza. Pero también no solamente lo tenemos que ver como el nacimiento de Jesús en la tierra, tenemos que también ver el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. En tu vida íntima, en tu relación directa con el Señor, ese nacimiento de Él que está ahí, quien vino a disipar la oscuridad en la que nosotros vivíamos antes de conocerlo. Vivíamos de espaldas a Él, viviendo una vida desenfrenada. Y si hay alguien aquí o a través del internet que aún no haya disfrutado de eso, hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, como dice su palabra, de arrepentirte y convertirte, acercándote a Él. Así que cuando nosotros nos acercamos a Él y se lo permitimos, Él va a disipar esas tinieblas de pecado, esas tinieblas de opresión, esas tinieblas que cada uno de nosotros vive de diferentes maneras. Pero sentimos, los que ya hemos conocido al Señor, sentimos la paz, porque sentimos que Él está obrando en cada situación, que Él está trabajando con nuestra situación en particular, con la situación de nuestro familiar en particular. Y esa es nuestra paz. Zabulón y Neftalí eran parte de las dos de las 12 tribus de Israel. Ellos fueron las primeras 2 tribus que quedaron formadas de las 12 que habían allí en Israel. El versículo 1, la vimos que las menciona y las usa como ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento en que sale la profecía habían sido destruidos. Habían ya eliminado las tribus. Así que había gente sufriendo, había gente con mucho dolor, había gente que no entendía qué había pasado, habían sido derrotados, habían sido eliminadas esas 2 tribus. Así que viene la palabra de Jehová a través de Isaías. Y hermano, tenemos que mirar esto a la luz de cada uno de nosotros. Porque esa profecía fue para ahí precisamente, para los que estaban sufriendo. Le estaba trayendo una palabra de esperanza. Pero cada día Dios trae una palabra de esperanza a nosotros. Tenemos que mirarnos en ese cuadro, porque eso nos sucede a nosotros cuando estamos pasando por momentos de aflicción, momentos de dolor, momentos que posiblemente de separación. Ese dolor que nosotros sentimos cuando se nos va a estudiar un hijo al extranjero, usted nos va a trabajar, como en el caso de Muena, el pastor Pedro, que se fue y está por allá por Japón. Así que en estas aflicciones, cuando un padre, nuestro padre, nuestra madre pasa a morar con el Señor, cuando dicen que hay un hijo de nosotros que tiene alguna condición, alguna situación. Cuando nos dicen a nosotros que un diagnóstico y nos dan un pronóstico que no es el que nosotros esperábamos. Esa aflicción. Ahí entonces, para nosotros esa palabra significa que las tinieblas, ese dolor, cualquier sea la situación, se va a ir disipando, va a seguir siendo sustituida por esa luz. Significa que nosotros vamos a ir siendo consolados por el Señor.
Pero ¿qué de aquellos que no se acercan al Señor? ¿Qué de aquellos que no han permitido que el Señor obre en su vida? Aquellos que no se han arrepentido. ¿Qué de aquellos que han preferido el pecado primero que la luz de Cristo? Se han quedado disfrutando el placer que los daña, que los afecta, Por eso es que tenemos que seguir llevando la palabra de aliento, palabra de esperanza. No solamente usando la profecía de Isaías, sino usando la palabra del Señor. Porque para esas personas eso no tiene que ser de por vida, no tiene que ser nada permanente. Hay una esperanza, cada día Dios nos da esa oportunidad de arrepentirnos y convertirnos. Y cuando nos convertimos nos acercamos a Él. Y eso quiere decir que nos acercamos a la luz. A la luz que va a iluminar todo nuestro camino. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque Él va a estar con nosotros guiándonos, nos va a estar alumbrando el camino, nos va a estar dirigiendo, nos va a estar protegiéndonos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Isaías habla como si la llegada del Mesías ya hubiera ocurrido. Pero para ellos en ese momento no había ocurrido. Para nosotros en este momento sí ocurrió. Sabemos que ya ocurrió. Pero para nosotros, aunque sabemos que ocurrió, hay algunos que siguen viviendo de espaldas a Dios. Hay algunos que con sus actitudes, su desviada forma de vivir, pretenden que eso como que no ha ocurrido, como que eso no les importa, no importa lo que esté sucediendo, yo sigo viviendo mi vida a mi manera. Sin embargo, no es así. Dios nos da la oportunidad. Dios nos habla por su palabra. Nos dirige a través de su palabra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo seguimos? ¿Cumplimos con ella? ¿O nos desviamos y no la aceptamos? No es así. Cuando el versículo dice, se alegrarán delante de ti, se refiere a un gozo espiritual. Se alegrarán delante de ti. Se refiere que espiritualmente van a sentir ese gozo. Pero en este caso ese gozo que cada uno de nosotros debe sentir cuando busca estar a la presencia del Señor. Ese gozo para ellos era muy diferente. Porque para ellos significaba ir al templo. ¿Por qué ir al templo? Porque para ellos la presencia de Dios estaba única y exclusivamente en el templo. Y posteriormente cuando se fue moviendo en el arca. Pero en este momento en el templo. Así que ellos tenían que ir allí al templo, moverse hasta el templo. Allí es que era donde ellos reconocían que estaba la presencia de Dios. Y allí ellos llegaban. Como dice la palabra, se alegrarán delante de ti. Así que ellos llegaban allí con una acción de gracias. Ellos llegaban allí con una actitud de adorar y alabar el nombre del Señor. ¿Cuál es la actitud nuestra en la mañana de hoy? ¿Cómo nos sentimos ante la presencia del Señor? Buscando la presencia del Señor aquí en el templo. Porque para ellos estaba en el templo, exclusivamente en el templo ellos tenían que ir allí. Nosotros tenemos la oportunidad de estar a la presencia del Señor donde quiera que querramos buscarla. En la fila del banco, esperando en la oficina del médico. Allí nosotros
nos comunicamos, nos invocamos en nombre del Señor, nos presentamos en oración, cerramos nuestros ojos, meditamos en el Señor y sentimos la presencia del Señor. En medio del dolor, en medio del fallecimiento de un ser querido, nosotros clamamos al Señor y sentimos la presencia del Señor. Nosotros no tenemos que depender. Y aquí, ahora mismo, a través del internet, ¿cuántos no están sintiendo la presencia del Señor? Amén. Pero ¿cuál es la actitud nuestra cuando nosotros clamamos, vamos a la presencia del Señor? Vamos porque precisamente tengo necesidad de algo. Porque necesito, posiblemente tengo una situación personal que tengo que resolver y en ese momento clamo al Señor. O simplemente vamos a la presencia del Señor porque necesitamos darle gracias, decirle Señor gracias. No una vez al año, que mucho hasta ya tú escuchas ya del 100%, por lo menos un 30 o un 45% de las personas dice el día del pavo. Ya estamos conmemorando hasta el día del pavo, día de acción de gracias. Pero para nosotros el día de acción de gracias es cada día. Cada día nosotros tenemos que ir con acción de gracias al Señor. ¿Por qué? Por las diferentes razones que nosotros podamos disfrutar. Por las diferentes razones, sean buenas o no tan buenas. Pero en todas hay propósito de Dios. Y si hay propósito de Dios y nosotros hemos cumplido con lo que Él nos manda a cumplir, el propósito es bueno. El propósito es bueno. Puede ser una enfermedad, puede ser una condición, puede ser algo tremendamente bueno. Pero Dios lo va a usar a usted, me va a usar a mí precisamente para que podamos testificar de cómo Él trabajó con nosotros en medio de esa situación, en medio de ese dolor. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos delante de Dios? También en el versículo 3 nos dice, ¿cómo se alegrarán en la siega? ¿Cómo se alegrarán en la siega? La segunda promesa es el gozo lo disfrutarán los que buscan honestamente la presencia del Señor. Aleluya. Los que buscan honestamente la presencia del Señor. Isaías 9, versículo 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Es como si el profeta Isaías estuviera diciendo, están sufriendo porque han confiado más en las tinieblas que en la luz de Cristo. Así que cuando dice se alegrarán delante de ti, se refiere a un gozo espiritual en el templo. Y cuando dice cómo se alegrarán en la siega, dice el recogido de la cosecha para el pueblo de Israel. Lo que está diciendo es que el recogido de la siega, de la cosecha para el pueblo de Israel era sumamente importante. De eso vivían, de eso se alimentaban. Así que ellos era importante, eso era motivo de celebración, era motivo de fiesta. Y para ellos era tan importante que ellos sacaban lo que llaman las primicias. En la primera parte de la cosecha la sacaban y la hacían al Señor. La ofrecían al Señor. Es un concepto como del diezmo que nosotros conocemos hoy día. Nosotros recibimos lo que nos ganamos con el sudor de nuestra frente. Esa es la siega. Esa es la cosecha. Y sacamos el 10% y se lo damos al Señor, las primicias para el Señor. Primero para el Señor. Así que ahí
cuando él dice cómo se alegrarán, que es el motivo de la celebración de la cosecha, ellos lo primero que hacían era se lo entregaban al Señor, porque estaban seguros, sabía que sin duda alguna, que si ellos en ese momento estaban disfrutando de que había sido una cosecha buena, había sido porque el Señor lo había permitido. Así que con esa actitud ellos iban al templo a darle gloria a Dios, a darle acción de gracias, a decirle gracias porque nos permitiste una vez más tener cosecha de nuestros frutos. Amén. Y todo lo que esperamos, algo por algún tiempo, yo creo que sabemos a qué se refiere esto. Porque muchas veces nosotros hacemos una petición al Señor y esperamos. Muchas veces nosotros estamos esperando posiblemente algo que compramos, que nos lo entreguen. Y con estos atrasos del correo, pues está atrasado, ¿verdad? Pudiera ser eso. Pero ¿cómo es nuestra actitud cuando llega ese paquete? ¿Cómo es nuestra actitud cuando recibimos la contestación a nuestra oración por algo que hemos estado esperando? Así que nosotros ahí podemos comparar ese gozo. Sabemos lo que significa estar gozoso en ese momento, estar agradecido. Porque cuando recibimos lo que estamos esperando, nos alegramos, festejamos. Mira, llegó el paquete. Aleluya, el Señor contestó mi petición. Pero cuando no lo hace, cuando el paquete te notifican que está desaparecido, vas al correo y te dicen, ese paquete se perdió. Usted ha visto a un niño cuando trata de comerse una barquilla y se le cae la barquilla. ¿Usted ha visto la cara? Lo primero que hace es que mira al papá o a la mamá. Eso nos pasa. Es como un compañero de trabajo, y por ahí yo sé que hay un par de ellos conectados que trabajaban conmigo, que había un compañero de trabajo que cuando estaba haciendo cualquier cosa, se me cayó la barquilla. Eso decía que ya las cosas estaban malas para él. Pues eso mismo nos sucede cuando nos notifican o cuando no recibimos lo que esperamos de nuestra oración del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Ir al Señor y decirle, gracias Señor, porque no me concediste lo que te pedí, porque no me convenía. Gracias Señor. O vamos a decirle, ¿qué pasó? Que me dejaste fuera. ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando nosotros vemos el fruto de lo que produce la oración, vemos el fruto de cualquier sea la bendición o que el Dios, el Señor nos quiera dar. En ese tiempo que esperamos, ese es el fruto de la paciencia. ¿Cómo esperamos? Esperamos pacientemente, esperé a Jehová. Esperamos pacientemente, nos desesperamos. ¿Cómo esperamos? Ahí la paciencia aumenta. Tenemos que seguir esperando. ¿Y qué cuando viene una pandemia que ataca a todo el mundo? Por eso se llama pandemia, claro está. Que ataca a todo el mundo. Tenemos que estar usando mascarillas, por incómodas que sean. Tenemos que guardar la distancia, aunque querramos abrazar, aunque querramos besar, aunque querramos compartir, aunque querramos salir con libertad.
movernos con libertad. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar primero por una vacuna. Llegó la vacuna. Gloria a Dios, gracias Señor. Ahora hay que esperar por el turno que nos toca. Y que se pueda cumplir la meta que se ha propuesto el gobierno para que entonces podamos ir disponiendo y sacando. Ahí se ha medido la paciencia de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra actitud? ¿Cuál ha sido nuestra actitud durante ese tiempo? Tiempo de aflicción, tiempo de dolor. Así estaba el pueblo de Israel, las tribus de Israel. Cuando salió la profecía de que venía un Salvador, de que venía a nacer un hijo, un niño, un hijo que nos va a ser dado, que ese viene a salvar, a caminar nuestras vidas. Pero muchos aún así, recibiendo la profecía, sabiendo que se le predica, sabiendo que se le testifica, muchos aún así prefieren poner la cortina. Pero lo peor no es eso. Porque si usted le predica a alguien que no conoce al Señor, eso es lo que usted puede esperar. Y muchas veces ellos hacen preguntas porque no conocen, no saben. Pero ¿qué de aquellos que sí hemos conocido al Señor? Pero tenemos la sombrilla abierta. Tenemos la cortina puesta. ¿Qué de aquellos que se le ha predicado una falsa doctrina donde los hace ver como que son salvos cuando la realidad es que no son salvos? ¿Qué de aquellos que conocen la palabra, pero la quieren interpretar a su manera, a su beneficio? Nosotros tenemos que reconocer que Dios es uno y que para Él no hay sombra de variación, no hay sombra de muerte. Para Él todo es vida. Todo lo que nos ofrece es vida. Todo lo que nos ofrece es gozo, aún en medio de las aflicciones. Nos ofrece paz. En ese momento es que nosotros debemos decir gloria al Señor. Gracias, Padre. Esa es la actitud que debemos tomar. Tercera promesa. Disfrutaremos de la libertad que solo Dios la puede dar. La libertad que solo Dios la puede dar. Mira los versículos 4 y 5 de ahí de Isaías 9. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Y eso se está refiriendo al día en que los madianitas fueron atacados y fueron destruidos. Esa derrota, como lo explica en Jueces 7, anótelo para que lo estudie en su momento. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de sangre serán quemados, pasto del fuego. Eso se refiere, pasto del fuego es como cuando tú le echas para que el fuego aumente, para que el fuego, ¿perdón? Exacto, es como el combustible para que pasto del fuego, van a servir de pasto de fuego.
El objetivo del Evangelio para nuestras vidas es que podamos tener la revelación de que somos pecadores, que el pecado que mora en nosotros. Así que cuando aquí la palabra nos dice, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, nos está hablando de libertad, nos está hablando de perdón, nos está hablando de que rompe las cadenas, quita el pecado que está morando en nosotros, que es el peso, que nos los quita de los hombros, la carga. Cuando nos acercamos a Dios arrepentidos por las ofensas que le hemos hecho a través del pecado, la carga de las tinieblas se van. Ya Satanás no tiene el dominio. Ve el cetro de su opresor. Satanás ya no tiene dominio en nosotros. Porque ahora brilla la luz de Jesús en nuestras vidas. Eso es motivo de alegría, eso es motivo de gozo, motivo de esperanza para el pueblo de Israel. Porque un niño va a nacer, un niño va a nacer. Ya para nosotros nació. Ya está ahí en nuestros corazones, dispuesto para ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. ¿Quiere disfrutar de esa promesa? ¿Queremos disfrutar de esa promesa? Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que serle fiel. Tenemos que cumplir lo que Él nos ha pedido que cumplamos. Tenemos que permitirle que Él haga en nosotros, que Él logre en nosotros lo que Él leyó en la sinagoga cuando abrió el libro de Isaías. Lo podemos ver allí en Lucas 4, los versículos 18 y 19. Cuando Él abrió el libro allí en la sinagoga, que le dieron la oportunidad, Él, comenzando su ministerio, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a nosotros. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que sufren el dolor, a los que tienen aflicción. Nosotros. A pregonar libertad a los cautivos, no hay opresión. Y vista a los ciegos, a los que no ven, pero también a los que ven, pero no quieren ver. A poner libertad a los oprimidos. Ya no hay cadenas que nos mantengan atados. Ya todo se rompió. Esa es la oportunidad que Él nos dice. Cuando nosotros lo aceptamos, nos arrepentimos, Él dice que todo esto se va a cumplir en nosotros. Va a poner libertad al oprimido y a predicar el año agradable al Señor. El año agradable al Señor. El 2020, como decía el hermano Carlos a través del devocional. Porque nosotros tenemos que decir, fue un día desastroso, fue un año desastroso, fue un año que sucedieron muchas cosas, pero la mano de Dios estuvo ahí y sigue estando ahí. Hay un propósito y cada uno de los propósitos de Dios, cuando se lo permitimos, cuando le permitimos que Él obre en nuestras situaciones, cada uno de esos propósitos van a ser buenos. Míralo al final del camino. ¿No ha sucedido así con cada uno de nosotros en el pasado? ¿Cuánto dolor usted ha sentido por alguna situación en particular? Y más adelante se ha dado cuenta que eso fue una bendición de Dios para usted, para mí también, en mis aflicciones, en mis situaciones. Cuando el pueblo de Israel estaba en tiniebla, sufría, pero estaba sufriendo por la desobediencia, estaba sufriendo esclavitud porque ellos lo habían permitido, opresión, estaban sufriendo castigo, estaban sufriendo por su maldad, estaban sufriendo engaños.
Todas esas situaciones le estaban pasando a ellos. ¿Cuál es la diferencia de lo que pudiéramos estar pasando nosotros hoy día? ¿Cuál es la diferencia? En ese momento que el pueblo de Israel está viviendo esa realidad, en ese momento que el mundo entero, en este momento que el mundo entero está viviendo nuestra realidad, sea pandemia, sea enfermedad, sea lo que sea, sale el profeta Isaías para el pueblo de Israel y también para nosotros en la mañana de hoy nos dice, porque un niño, versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el versículo 7 lo dice de esta manera: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y termina diciendo: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No que lo obliguemos, no sino que el celo de que nosotros estemos bien, el celo de que podamos estar cubiertos, Él lo va a hacer. Así que un niño es nacido a Israel, un Salvador viene a quitarte todas esas presiones. Mundo entero, Puerto Rico, donde quiera que usted se encuentre, todos aquellos que puedan en su momento dado vernos a través del canal de YouTube, hoy Dios te dice que ya Él vino. Ya ese Salvador llegó, ya ese Salvador está disponible para que tú te acerques a Él, te arrepientas y te conviertas. Ya Él está ahí. Para Israel era una promesa, para nosotros es una realidad. Somos nosotros los que debemos decidir qué es lo que vamos a hacer. Aleluya. Hermanos, todo lo que Dios hizo y hace continuamente, y lo confirmamos a través del Viejo Testamento, a través del Viejo y el Nuevo Testamento, lo hace en bienestar de su pueblo, lo hace en bienestar de nosotros, de su creación. Pero es para el pueblo que le es fiel. Pero es para el pueblo que cree verdaderamente que su promesa se cumplirá, aún tarde lo que tenga que tardar. Y le sirve a Él, un pueblo que le sirve a Él, no a la riqueza, no a la economía, no a otro hombre, ni a otro nombre. La palabra en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. El versículo 7 lo podemos actualizar mucho más. Lo podemos ver a la realidad del 2020, 27 de diciembre del 2020, 11:24 de la mañana. Lo podemos actualizar ahora a usted y a mí, a la realidad de nosotros. El versículo 16 nos puede decir a nosotros que ese niño ya no es un niño, ya él creció. Que ese niño se convirtió en hombre y que a través de ese hombre vino la salvación al mundo, vino la sanidad al mundo. ¿A través de qué? A través de una cruz.
Pero ¿sabe qué? Ya Él no está en la cruz, ya Él se bajó de la cruz, ya Él resucitó, porque ni la cruz podría detenerlo. Ni la cruz lo pudo detener. Y ya ese hombre hoy día está al lado del Padre y se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El versículo 3, capítulo 3, versículo 16 del libro de Juan, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a un hijo unigénito. Un niño nos será nacido. Un hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Dios nos dice en Isaías que ha nacido un hijo de hombre, pero Juan nos dice que nos ha sido dado un hijo, que nos ha sido dado el Hijo de Dios. Y ese hijo se le dio la responsabilidad de salvarnos, de sanar la tierra, la cual cumplió a cabalidad independientemente de las situaciones, independientemente de las aflicciones, porque Él tuvo situaciones, tuvo aflicciones, tuvo tentaciones. Sufrió como hombre, como usted y como yo, pero no pecó, se mantuvo fiel. Y en los momentos más difíciles iba al Padre y le decía: ayúdame. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿sabe qué? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Así que yo voy para adelante, porque esta gente depende de lo que yo voy a hacer. Y nada ni nadie me va a impedir hacerlo, aunque duela, aunque padezca. Voy hacia adelante, y eso es lo que Él nos ofrece en la mañana de hoy a todos nosotros. Nos ofrece paz, nos ofrece sanidad, nos ofrece, si venimos a Él, si le creemos, si lo somos fiel. Así que Él fue tentado y no falló. Por eso, sin dudar, nosotros podemos postrarnos ante Él, levantar nuestras manos y reconocerlo. ¿Reconocerlo como quién? Reconocerlo como admirable, porque nadie ha hecho por nosotros lo que Él hizo. Podemos reconocerlo como consejero, porque en su palabra Él nos ha dejado sus consejos para que recurramos a ellos en momentos de aflicción, de necesidad. Podemos llamarlo Dios fuerte, porque nadie lo pudo, pero nadie lo puede vencer hoy día. Podemos llamarlo Padre eterno, porque nunca nos abandona. Está con nosotros en nuestras caídas, nos ayuda a levantarnos, nos sacude el polvo de la maldad de nosotros. Pero también en nuestras victorias Él está presente, porque nuestras victorias son sus victorias. Y lo podemos llamar Príncipe de Paz, porque cuando lo conocemos, no importa el desastre que haya en nuestra vida, Él lo va a ordenar y nos va a dar paz y consuelo. Aleluya. Príncipe de paz. Y el versículo 7 termina diciendo: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por eso tenemos que considerar que eso no es un sello. No es un sello de que Dios hará por nosotros lo que tenga que hacer sin que nosotros hagamos algo. No es un sello que
que lo podemos dar por hecho. Él lo va a hacer. Y yo sigo viviendo mi vida como quiero vivirla. No, eso no es así. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Si le pedimos perdón por nuestros pecados y permitimos que Él dirija nuestros pasos y le somos fieles, entonces Él cumplirá lo que nos ha prometido. ¿A cuánto le gustaría disfrutar de eso? Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro. Porque muchos quisiéramos disfrutar de eso. Es posible que haya algunos que ya lo estamos disfrutando. Estamos disfrutando la presencia del Señor cuando lo invocamos. Pero posiblemente haya algunos que no puedan disfrutarla porque no saben cómo disfrutarla. El llamado de la mañana de hoy precisamente es un llamado a salvación, un llamado de arrepentimiento. Ahí donde estás, si estás aquí en medio nuestro, aquí en el templo, o si estás allí a través de la internet, o pudieras también vernos posteriormente a través del canal de YouTube de nuestra iglesia. Ahí donde estás, te pregunto, ¿te gustaría disfrutar de eso que hemos hablado en la mañana de hoy? Pues te invito a que repitas esta oración conmigo. Si hay alguien aquí en la mañana de hoy que quiera también arrepentirse y convertirse, como dice su palabra, lo invito a que me acompañe a orar. Invito a todos los hermanos que se pongan de pie y me ayuden a clamar. Ahí donde está, ore por estos hermanos, estas personas que están sintiendo que el Señor los está llamando y van a dar el paso en la mañana de hoy. Ore conmigo, ore ahí, póngase en comunión con nosotros. Y usted, si está dispuesto a dar el paso en la mañana de hoy, te invito a que ores, repitas esta oración conmigo. Señor, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. En este momento, me arrepiento de mis pecados. Sin que nadie me obligue, lo acepto, Señor. Lo acepto y te pido perdón voluntariamente. Y ahora, te pido que me aceptes como tu hijo. Señor, porque quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Envía a tu Espíritu Santo para que me guíe y dirija. Y te pido, oh Dios, en este momento, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es importante que todos nosotros, incluyendo a si alguien hoy hizo esta oración de arrepentimiento, cada día le oremos al Señor. Cada día leamos la Biblia, la estudiemos y busquemos un lugar donde congregarnos, que sea un lugar de sana doctrina. Sana doctrina quiere decir que se predique la palabra como está escrita, no como dicen los hombres, sino como está escrita. Y si no tienes un lugar donde congregarte y estás aquí cerca de nosotros, o puede ser que a la distancia, yo vengo de lejos. Y muchos aquí vienen inclusive de más lejos que yo. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Puedes venir a congregarte con nosotros cuando quieras. Aleluya.